Información. El bloqueo nosotros lo tenemos cotidianamente, diariamente, en todas las esferas de la vida nacional. No quiere decir porque yo voy a hablar de la cultura, que sea porque la cultura tiene un lugar privilegiado, ni mucho menos. Es decir, en la vida cotidiana, cualquiera de nosotros que estamos aquí, los cubanos, hermanos que estamos participando con ustedes aquí, podríamos hablarles de nuestra experiencia cotidiana y de qué manera nos afecta cotidianamente el bloqueo. Yo creo que lo que ha explicado Betancourt me sirve para volver sobre una idea que él hablaba aquí, que tiene que ver con la cercanía que tiene los Estados Unidos de Cuba y el significado que tiene como mercado los Estados Unidos para Cuba y la imposibilidad de que los productos cubanos puedan acceder a ese mercado. Y eso pasa también en la cultura. Es decir, nuestras industrias culturales, nuestras discográficas, no pueden acceder a ese importante mercado, segmento de mercado que hay ahí, y no pueden acceder. Yo traigo aquí incluso un grupo de ejemplos de cómo hemos tenido que burlar el mercado, porque a los norteamericanos, que son un poco patones, les gusta bailar y les gusta la música cubana y eso. Pero hay una expresión en esta política de bloqueo que hace que los productos culturales de cualquier manifestación que sean, de la plástica, de la música, de la literatura, no puedan hoy ser comercializados dentro de los Estados Unidos, sino se hace la emisión de ese producto por una empresa que sea norteamericana. Y por supuesto, ahí hay una afectación concreta hacia el sistema de derechos de autor y de propiedad intelectual de cualquier producto cultural que se venda dentro de los Estados Unidos. Aun cuando en el gobierno de Obama se han otorgado un grupo mayor de visas, lo decía en términos muy concretos que tienen que ver con lo que ellos entienden por visas educativas o culturales, se han otorgado un grupo más de visas y deportivas, así, de eventos científicos de otro tipo. Esa no habría la manera de explicarles a ustedes de una manera concreta de a quién se le da una visa. No es una especie de ruleta rusa donde uno puede ser favorecido con la visa cuando presenta a la sección de interés de los Estados Unidos o no. Ahí se ha aplicado una política que es muy similar a la que Mirta nos ha estado comentando en estos días y que tiene que ver también con las esposas de los 5, con Adriana y con Oquita, que ellos no solo en muchos casos no toquen la visa, sino que también la demoran. Y al evento puntual en que va el catedrático, el intelectual, el artista a participar, no recibe la visa en ese tiempo y luego no tiene sentido que participe. Eso acaba de ocurrir en Cuba. Yo les voy a hablar, traía muchos ejemplos, pero en aras del tiempo, yo les voy a hablar solo de ejemplos del 2002, para que sea más actualizada la intervención. Por ejemplo, acaba de ocurrir, de desarrollarse en los Estados Unidos, LASA, el evento de pensamiento, donde participan un grupo de profesores, de catedráticos, de investigadores de la ciencia social, y se presentaron un grupo de proyectos para que participaran, y de eso hay más de una docena de intelectuales que no pudieron participar porque no les dieron la visa, es decir, la demoraron y no se la entregaron. Ahí está, por ejemplo, Rafael Hernández, director de la prestigiosa revista Temas en Cuba, que trata temas sociales y temas de pensamiento social y filosófico. Está también Esteban Morales, por ejemplo, que es muy conocido en el debate del tema Cuba-Estados Unidos y en otros aspectos de la vida cubana. Yo recuerdo hace unos meses también que se ha tratado de establecer entre el Instituto Cubano de la Música de Cuba y un grupo de proyectos que tienen que ver con la fundación, con la entidad que trabaja los coros en los Estados Unidos, y se ha tratado de establecer una relación que consiste en una presentación en ambos países y una superación. Es decir, un intercambio, que por supuesto es un intercambio, crecimiento profesional para los participantes, y nada más y nada menos que a la directora de
de ese proyecto, que es cubana, Digna Guerra, una excelente músico cubana, importantísima, figura de la música cubana, le fue negada la visa, si no pudo, se la dieron al resto del grupo y no se lo tocaron a ella. Es una manera de boicotear esos intercambios que están establecidos aparentemente durante el gobierno de Obama. Y lo que hacen sistemáticamente es boicotear. El bloqueo no permite, es decir, que estas artistas cubanos que a manera de ruleta rusa reciben el visado y que pueden participar de un evento, de una presentación, pienso en el caso de los músicos, o de una exposición en un lugar muy concreto de los Estados Unidos, reciban remuneración por esa vía a partir de las empresas cubanas que los representan. Es decir, los músicos cubanos, los artistas de la plástica, los escritores, están representados a partir de un grupo de empresas nacionales que los representan como en todo el mundo, y al el bloqueo negar las relaciones entre las empresas cubanas y extranjeras, no pueden percibir remuneración por lo que hacen, por sus presentaciones. Eso, ahí les puedo hablar desde la orquesta Los Bambán, que están conocidas, hasta un grupo de músicos de otros géneros que han estado participando en los últimos años. Ahora acaba de ocurrir en La Habana, hace menos de un mes, concluyó la 11ª Bienal de La Habana. Una bienal que fue muy interesante, es decir, la 11ª Bienal de las Artes Plásticas de La Habana, es uno de los eventos más importantes que en el campo de la plástica se hace en Cuba, que realizamos, su nombre es bienal, pero lo realizamos cada 3 años, y es una de las más importantes espacios de confrontación de las artes plásticas en Cuba, en el cual participa un grupo importante de creadores, no solo del país, sino de otros países. Está considerada una de las bienales más importantes del tercer mundo, precisamente porque se erige en un espacio de visualización del arte y también de comercialización de ese arte. Bueno, esa bienal tuvo una restricción en la participación de artistas norteamericanos y tuvo una restricción también en lo que comercialmente, es decir, toda la bienal que conoce el funcionamiento de las bienales como mercado de arte en los distintos países, en el caso del mercado norteamericano no puede funcionar como un mercado de arte norteamericano. Y es interesantísimo, quiero decirlo, la presencia, ya lo decía Betancourt también en lo que está exigiendo ahora la OFAC, pero la presencia de norteamericanos, de estadounidenses interesados en las artes plásticas que se están haciendo en Cuba, y la propia participación, el segmento más grande de participantes en la Bienal de otros países como turistas, como consumidores, etc., fue norteamericano en este caso. Es decir, es el mismo cálculo que está hecho si un día no existiera el bloqueo, del impacto que tendría sobre el turismo cubano la presencia de casi 2 millones de turistas norteamericanos. ¿No es así? Entonces, en esos temas, sí tiene una presencia el bloqueo. Y hay otra presencia que es hay otro impacto del bloqueo en Cuba, que es muy lamentable también, que tiene que ver, como lo es en el caso de la salud, tiene que ver con el sistema de la enseñanza artística. La afectación en el tema de la enseñanza artística es muy grave. Primero, porque la cercanía a los Estados Unidos, como en otros casos, nos permitiría resolver un grupo de temas que tienen que ver con instrumentos musicales, con productos, partituras y otros elementos que se utilizan para la educación. Ustedes saben que en el caso de la educación artística en Cuba está hoy desarrollada en todos los niveles, y de eso podemos hablar en estos días que vamos a estar aquí. Hay un panel donde vamos a estar hablando de medios y un poco de eso, y no se permite que Cuba pueda comprar ni que le puedan ser remitidas donaciones de este tipo de productos que son tan sensibles. Aparte, yo recuerdo, por ejemplo, que en el tan publicitado concierto de Juanes, el concierto por la paz, Paz sin Fronteras, muchos de los artistas que participaron allí y que fueron, yo recuerdo a la salsera boricua Olga Tañón, que estuvo con nosotros allí, que visitó las escuelas de arte de la enseñanza media y vio lo que se estaba haciendo allí en barrio, en Centro Habana. Recuerdo que estuvo en el conservatorio de Centro Habana y vio lo que se estaba haciendo allí, el altísimo nivel de lo que se estaba haciendo. Y no se puede establecer una posibilidad de entrega, de donación de recursos hacia esos centros de estudio, que con mucho trabajo. Hoy nosotros hemos tenido que estar buscando un grupo de variantes. Yo lo decía ayer en la intervención que estuvo en la Secretaría Iberoamericana, Betancourt, y yo decía una intromisión que tuve, que Cuba se está preparando hoy desde la misma cultura y a partir de todo este proceso que él va a hablar mañana de actualización económica, también para ver en qué modo, sin afectar el acceso a la cultura, la posibilidad de acceso total a la cultura de los cubanos, también
la cultura está trabajándose ahora desde un prisma también económico que pueda revertirse para tratar de romper estos temas, que el bloqueo, estas barreras que nos pone el bloqueo, y tratar de, por ejemplo, dar servicio a la enseñanza. Hoy se han creado dentro de Cuba un grupo de empresas como Artex, como de arte, que están facilitando recursos para poder poner la enseñanza artística que está afectada por estos temas de bloqueo. Y yo quería cerrar, creo que me extendí mucho y dije que no me entendí, que quería cerrar con un tema que a mí me parece que está muy ligado, y ustedes lo conocen mejor que yo, que tiene que ver con que el bloqueo no es una política solo económica que trate de ahogar al país a partir de la no llegada de recursos o del impacto económico que tiene. Está acompañado de un grupo de políticas que no podemos olvidar. Y en el caso de la cultura, y en el caso del pensamiento, y en el caso de la comunicación, que están muy ligados, no podemos olvidar que junto al bloqueo hay una política de subversión que estimula un grupo de proyectos, de acciones contra las instituciones culturales, contra las instituciones de todo tipo en el país, pero en el caso de la cultura es muy sensible. Hay una propensión en los últimos meses, demostrada con cifras. Hace unos días, Cuba Debate sacaba, por ejemplo, que los fondos para la subversión solo de la NET, de la Fundación Nacional para la Democracia, pasaban los 2,4 millones el año pasado, en proyectos concretos de creación de líderes, de los llamados independientes que lo llaman, en formación de artistas, y ahí hay puesto un grupo de recursos que tienen que ver con el tema de la cultura, o con, sobre todo, el sector cultural, a partir del estímulo de proyectos independientes, de proyectos que algunos hoy se establecen con un marcado carácter contrarrevolucionario y que tratan de buscar sobre todo el área del pensamiento, el área de creación, porque se ejerce inmediatamente un liderazgo de opinión y han tratado de trabajar, lo digo porque represento una organización de jóvenes artistas en Cuba, como decía Betancourt, de artistas menores de 35 años en todo el país, y uno ve, percibe, conoce que estos llamados proyectos independientes, y además hasta la propia SINA, porque tienen el descaro de ellos mismos participarse, personarse en los lugares, tratan de identificar cuál es el artista que es más contestatario, o cuál es el artista que tiene una postura para ellos contra la revolución, y entonces tratan de identificarlo, tratan de propiciarle recursos. Yo recuerdo, y ustedes lo conocerán también mejor que yo, el estímulo que se hizo desde la propia SINA a desarrollar las salas de navegación, espacios para que fueran a consultar ahí y marcadamente. Y hay una especie de gardeo que lo percibimos nosotros sistemáticamente, de invitación a esos artistas a participar de proyectos en la SINA. Si vengan a hacer una exposición que vamos a hacer, incluso algunos verdaderamente, Manzanero los conoce perfectamente, verdaderamente repudiable. Hay un proyecto, por ejemplo, de artes plásticas de una llamada artista innombrable que se dedica supuestamente a garantizar fondos para los niños que tienen cáncer, en una especie de expresión de que en Cuba el gobierno no puede atender por la falta de recursos, cosa que quien conoce Cuba, quien ha ido al oncológico, quien ve ahí, ve la atención priorizada que tiene, y especialmente sobre los niños en este tipo de salud que está sensible, y se han empezado a desarrollar un grupo de proyectos que tienen que ver con llamar los artistas en función de esa sociedad, lo cual es más lamentable cuando uno percibe que después, por ejemplo, en esa expresión de esta señora que inventó este proyecto, está que los funcionarios de la SINA invitan a los niños enfermos de SIDA, lo ponen a limpiar la piscina, se bañan en la piscina y después vacían la piscina por miedo a contagiar. Es decir, un grupo de acciones que uno se da cuenta que son verdaderamente muy inhumanas y que afectan la naturaleza misma de los niños. Entonces, en este tema que tiene que ver con la atención hacia la subversión, hacia proyectos culturales, es un tema que ha ido en aumento, que ha ido mucho en aumento, que están tratando de visibilizar proyectos que para ellos les parezca. Es decir, el arte en Cuba, como en otros lugares, se nutre precisamente de lo polémico, de lo problemático, de la vida cotidiana, y en Cuba el arte ha sido respaldado del mismo triunfo de la revolución y desde aquellas históricas palabras intelectuales, con esa libertad creadora que permite que se diga todo lo que... Y el arte hoy, por ejemplo, en la propia Bienal que acaba de concluir, los proyectos artísticos fueron muy interesantes, porque sobre todo eran proyectos que tocaban la realidad cubana, y de eso no se habla, y eso no se difunde, y en el mismo bloqueo mediático no se habla de esas cosas que se están haciendo hoy dentro de Cuba. Eso, bueno, yo creo que es una pequeña pincelada, podemos intercambiar si ustedes quieren, y también estos días que vamos a estar aquí compartiendo,
podemos hablar sobre esos temas. Yo quería agradecerle que nos hubiesen invitado a todos aquí, seguro Mirta lo dijo, los demás como yo, pero quería agradecerle porque nosotros sentimos una alta estima y un alto reconocimiento por lo que hacen ustedes desde fuera de Cuba, a partir de divulgar la realidad de Cuba. Y eso para nosotros es muy importante porque es como una prolongación de esa cubanía que nosotros hacemos. Ustedes nos ayudan a defender la identidad nacional, nos ayudan a que se conozca un poquito más la verdad de Cuba en una misión que casi suicida, es como parafraseando una de las peores películas norteamericanas, porque todo el mundo ha visto como una misión imposible, hacen ustedes dentro de su espacio. Agradecerle eso y que sepan que nosotros los tenemos muy presentes todos los días en Cuba, todas las generaciones. Gracias.